Para manifestar, debes dejar de estar revisando tu realidad 3D. Para manifestar, esa ansiedad por corroborar que la realidad está cambiando a tu antojo debe volverse algo inexistente. Porque es que muchas personas que hoy en día intentan manifestar siempre me llegan diciendo: Asmed, algo en lo que fallo constantemente es que no sirve manifestar para mí. No veo que mi realidad cambie. Todos los días están constantemente revisando el árbol una vez han plantado la semilla. Y al revisar el árbol, día tras día se van a dar cuenta que evidentemente nada aparentemente está creciendo, porque la semilla no se ve creciendo desde arriba, se ve justamente desde adentro y tarda incluso días, semanas, años en un proceso que es tan lento que si tuviéramos simplemente que revisarlo todos los días, tendríamos que dedicarle horas y horas de nuestro tiempo. Creo que es un tema importante porque hoy en día la persona no es capaz de estar constantemente asumiendo una identidad, sino que tienen que verificar si su realidad 3D, si la persona específica o si la cuenta bancaria ya llegaron. Si ese tema te interesa, bienvenido. Mi nombre es Asmed, economista, nutricionista, trader pro hace más de 7 años en los mercados financieros, magíster en coaching nutricional, trader pro hace, bueno, ya lo dije, una persona que logró vencer un trastorno de pánico y de ansiedad sin píldoras mágicas. Me disculpo, pero como siempre digo, no falla mi palabra, estamos todavía en mudanza y aún así, siendo casi, de hecho, ya son las 12:40 de la noche, o sea, prácticamente la 1 de la mañana, no estamos respetando este mes. Usualmente suelo tener un sueño perfecto, pero este mes, debido a la mudanza y otros temas privados, he tenido que tener un poco de horarios desregulados. Luego hablaré de eso seguramente en la comunidad, que por cierto tienes enlace de la lista de espera en la descripción, y la mentoría Fénix 1 a 1, si quieres trabajar conmigo y que te ayude a cambiar tu realidad desde los cimientos mismos. No siendo más, empecemos. Bien, constantemente las personas están buscando cambiar su realidad y buscan la manifestación como una alternativa constante a de repente no conseguir lo que desean de alguna forma convencional. Creen que la manifestación es magia. Ya hemos dicho en este canal que aquí no hablamos de magia, hablamos de cambios de identidad, de desarrollo personal, de cambios de autoimagen y por ende poder vivir desde el final con neurociencia, con comportamiento psicológico correcto, y no aquí vendiéndote: ay no, es que mira, si tú te quedas aquí en la casa y te rascas el estómago, prácticamente vas a cambiar y a mejorar. Bien, esto todo te lo digo porque hay alumnos con los que trabajo que me dicen: Asmed, la primera sesión, llevo años viendo videos de manifestación y de repente no consigo ver que mi realidad cambie. Y te voy a poner un ejemplo. Déjame, pongo el celular, a ver dónde lo pongo, dame un segundo para que tú veas el ejemplo que quiero ponerte. Me estoy quitando el reloj para hacerte bien el ejemplo. Una persona que ya tiene el deseo cumplido, voy a poner este ejemplo como metáfora, déjame lo quito. Una persona, qué pena que me veas desde ese punto, pero creo que es más fácil que me lo entiendas de esa forma y mucho más auténtico. No quiero negarte, aquí estoy justamente todavía en un otro apartamento que es justamente la vivienda de mi madre hasta que haga la mudanza. Cuando tú tienes un reloj, tú no estás verificando constantemente que tienes el reloj. Tú no estás diciendo: ay, ¿mi reloj está en la mano? ¿Sí o no? Ay, ¿mi reloj está en la mano? ¿Sí o no? Tú ya das por sentado por hecho de que esto te pertenece, ya es tuyo, y aquel que pertenece o que ya es o que ya tiene, no tiene que verificar. Cuando queremos vivir desde el final del deseo cumplido, como decía Neville Goddard, vivir en el final, live in the end, prácticamente lo que hacemos es habitar un estado asumido, un filtro de realidad de alguien que ya posee la realidad que nosotros queremos. Por ende, esa persona actúa con la normalidad de que eso ya es suyo. Si tú constantemente tienes que verificar si el reloj está en tu mano, es porque tú no lo tienes, porque no asumes que es tuyo y porque no te pertenece. Por ende, lo que estás haciendo es sentir euforia, un deseo intenso por de repente sentir algo adicional y querer que se manifieste en tu realidad, porque te han enseñado a ti que manifestar es cambiar y crear un dragón de la nada. Manifestar es crear, pasar lo invisible hacia lo visible. En este caso, convertir algo interno, como es el estado interno asumido, que es invisible, hacia la modificación o la reorganización de la realidad 3D. Mientras tú sigas actuando como aquel que no tiene el Rolex, como aquel que no tiene el carro, como aquel que no tiene la persona específica, lo que estás haciendo es manifestar inexistencia. Quiero que entiendas algo. Manifestar no es algo que se hace, es algo que se vive. ¿Qué significa esto, Asmed? Que tú no haces una técnica para manifestar y el otro día no manifiestas. Todos los días, cada segundo de nuestra vida, estamos manifestando. A veces en pro y en virtud, a veces en antivirtudes, en deterioramiento de la propia vida, en
prácticamente destrucción, en una vida que realmente no queremos. Esto te lo menciono porque uno, la gente piensa que la manifestación es crear algo de la nada siempre en virtud. No, uno puede manifestar también en negatividad. Mucha gente manifiesta cosas catastróficas, enfermedad, obesidad, pobreza. Es más, tu vida actual es el resultado de un estado sumido de años y años que pensaba en ideas limitantes, carencias, limitaciones, miedos, quejas, excusas. Y por eso sigues siendo gordo, pobre, con una pareja de mierda, triste, depresivo, ansioso o cualquier realidad de mierda que no te guste. Ahora, imagínate un cantante famoso que antes de ser millonario ya asumía su estado de conciencia como alguien que cantaba increíble, que por ende impactaba a millones. Ese ser humano, esa persona, no volteaba a mirar a ver si su realidad ya cambiaba. Su estado interno no tenía que ver absolutamente nada con su realidad, porque él es la causa, no el efecto. Cuando tú permites que la realidad 3D, es decir, el ejemplo del reloj, condicione tu actuar, entonces tú eres ahora el efecto. Es decir, que vives de acuerdo a las circunstancias del entorno. Y así adivina quién vive. Los NPCs. Viven supeditados a lo que acontezca en el mundo. No son creadores. Y cuando no eres creador, entonces el reloj que te acabo de mostrar, pues simplemente no es tuyo. Nunca lo asumes como tuyo y simplemente te toca aceptar cualquier reloj que te toque, que te llegue. Pero no porque lo manifestaste, sino quizá porque alguien más te lo regaló. Obligaste a la sombra a moverte cuando realmente tenías que moverte tú para mover a la sombra. Los que han visto y son viejos en mi canal entienden muy bien este ejemplo. Bien, tarea. Deja de revisar la realidad 3D, porque la realidad 3D no cambia simplemente por querer que cambie. La realidad 3D cambia como consecuencia inevitable de un estado asumido de forma persistente en el tiempo. Y eso, evidentemente, si tu realidad actual es una mierda, es lo que no has hecho durante años. Tu realidad es que la 3D de la pared de mierda, el Rolex que no tengo, el Porsche que no tengo, cualquier cosa que no tengas, es consecuencia inevitable de un estado sumido del pasado. Yo tengo muchas personas con las que trabajo que lo único que hacen en su día a día es estar pendiente a ver si la técnica les funcionó. A ver, uy, ¿ya me funcionó el SATS? No. Uy, ¿ya me funcionó el video de ASMET? No. Uy, ¿ya manifesté? Aquel que manifiesta no verifica que manifiesta, porque aquel que vive en la ley de la asunción ya asume que es dueño y poseedor de dicho deseo cumplido. Recuerda que estamos viviendo desde el final, encarnando, asumiendo y habitando el estado de conciencia de alguien cuyo deseo es su completa normalidad. Y si mi normalidad es tener un Porsche, yo no me levantaría todos los días diciendo ¡wow! ¡Un Porsche increíble! ¡No! Es mi normalidad. No tengo que ir al parqueadero a revisarlo porque ya lo tengo. Pero tú no estás actuando como tal. Tú lo que haces es adivinar en este ejemplo del Porsche que es: ay, voy a bajar al parqueadero a ver si está mi Porsche. Ay, no está, no, manifestar no sirve. Ay, soy un pobre diablo y me pongo a llorar. Eso no es asumir. El aura, la identidad y la autoimagen no tienen por qué depender de la realidad 3D. Cuando tú permites que la realidad 3D te condicione, vas a terminar estando triste, mal, infeliz, pobre, etc. ¿Por qué crees que mucha gente no crea marca personal? Porque están constantemente esperando que llegue el mejor iPhone, la mejor cámara, que llegue el mejor momento. Es la 1 de la mañana y yo estoy aquí, o 12 de la noche, grabando el video del día, porque no fallo a mi palabra. No porque tenga este video no me va a hacer más rico, no. No pienso ni siquiera en eso. No tengo ni siquiera por qué responderte a ti que me estás viendo. Lo hago porque no fallo a mi palabra, porque tengo tatuado en mi identidad la persistencia, insistencia, resistencia y la nunca desistir. Y cuando tienes una identidad que no falla a su palabra, terminas actuando como ese estado asumido. Y en este caso, yo ya soy el ser humano que tiene o el creador de contenido que tiene una cuenta de cientos de miles de suscriptores y que cambia cientos de miles de vidas. Y por ende, subo videos como tal, sin importar si tengo menos vistas, más vistas, si mis ojos están inflamados porque tengo sueño porque es medianoche, si las condiciones no son ideales. Eso es lo de menos, porque yo no estoy revisando el 3D. Yo simplemente vivo en la asunción constante porque entiendo que la manifestación es un proceso de vida, un estilo de vida. Una identidad perpetua que si la tienes durante mucho tiempo, lo que va a hacer como forma inevitable es que la realidad se doblegue a tu antojo. Pero mientras no hagas algo distinto, que no sea revisar tu vida, no va a cambiar. Deja el desespero, porque aquel que asume que ya vive desde el final no tiene ansiedad. Ya tiene el Porsche, ya tiene el Rolex. ¿Por qué tendría ansiedad por tener un Rolex cuando ya está en su muñeca?
¿Por qué tendría que tener ansiedad por revisar el Porsche si el Porsche ya está en su garaje? Deja de revisar, porque el que revisa no manifiesta más que inexistencia, carencia y expectativas rotas. Si yo veo el objeto final, el objeto que quiero, por poner un ejemplo, no, el reloj, desde el final lo observo, tengo expectativas sobre él, es porque no lo tengo. Tengo euforia de tenerlo, me encantaría sentirlo. Pero Neville Goddard y en la ley de la asunción justamente se explica que la euforia no es la clave, lo que es la clave es la sensación, sentimientos y pensamientos de un estado asumido. Eso es muy diferente a sentir euforia por un deseo que no es tuyo. Si yo, por ejemplo, veo ese reloj y siento mucha euforia es porque no es mío. Pero cuando tú ya llevas años con el reloj, que siempre está acá, que ya te lo mostré, pues es mi normalidad. Es más, es hasta aburrido, hasta me lo quito. Hasta lo dejo por ahí de vez en cuando botado porque no es relevante. Y por eso, inevitablemente, es mío. Ahora, la idea es hacer lo mismo, pero con los estados asumidos cuando el deseo es algo que es en tu identidad anterior, está lejos, y tú quieres que realmente exista en tu vida, traerlo de lo invisible, de tu estado interno a lo visible. O sea, que como consecuencia luego la realidad te permita vivir en el estado de alguien que tiene ese reloj, para que el reloj llegue a tu realidad 3D. Entonces, por favor, yo te pondría una tarea muy simple. Cada vez que tú sientas la necesidad de revisar la realidad 3D para verificar si tu manifestación está, recuerda que eso, 1, no lo haría alguien que manifiesta, y 2, estás asumiendo que no es tuyo. Entonces lo que vas a hacer es coger, voy a dejar el micro aquí un momentico, vas a coger el volante y enderezarlo. Si tú ves que llega la duda de que, ay no, verifiquemos si mi pared no es de ladrillos, a ver si ya dejé de ser pobre, enderezas y entiendes de que el acontecimiento de la realidad externa no tiene por qué condicionar tu estado interno. Yo hace poco, por ejemplo, terminé una relación de muchos años con una mujer que pensé que iba a ser el amor de mi vida para siempre. Y pude doblegarme ante la tristeza, la depresión, el llanto, la ansiedad y decir, ay no, es que la extraño, Dios mío. Y pude sentir muchas emociones como esas y sentimientos de tristeza, de 50.000 sentimientos negativos. Pero eso no condiciona mi estado interno porque simplemente es parte de mi realidad 3D. Por eso, durante mi ruptura, no dejé de grabar videos, no dejé de entrenar, no dejé de mejorarme, no dejé de ganar dinero, de hecho gané más, no dejé de operar en trading, no dejé de hacer mi vida. Pero no porque me estaba dando el de, ay, yo soy muy fuerte, ay, no, sino porque Asmed vive en un estado asumido que no depende de las circunstancias, por muy desgarradoras. Ay, Asmed, o sea, me está diciendo que usted no sintió nada. No, sentí el infierno mismo. Pero el infierno es realidad 3D. Y adivina quién no vive condicionado al 3D. Yo. Por ende, incluso aunque la pared sea una pared de pobre, de mierda, o incluso aunque mi cuenta bancaria esté en cero, o incluso que tenga tos, o incluso aunque esté de noche, o incluso aunque cualquier cosa que te esté pasando, no detengas tu asunción, porque si la detienes es porque tienes que revisar y verificar, ay, ¿está funcionando o no? Y entonces vas a terminar mal. Yo no asumo un estado con una persona específica en este ejemplo. De repente, mi destino de estado asumido de alguien pleno era con otra mujer, e inevitablemente por mi capacidad de asunción llegó otra mujer a mi vida, increíblemente hermosa, inteligente y de la cual siento muchas cosas. Pero esto no sucede porque yo lo estuviera deseando, sino porque es consecuencia de asumir un estado independientemente de si te termina tu pareja de 5 años. Aquí me estoy abriendo contigo. Eso no pasó tampoco hace mucho, tampoco hace muy poco, pero seguramente no te diste ni siquiera cuenta de que había pasado eso. ¿Por qué? Porque yo nunca cambié mi estado de ánimo, mi estado del ser, mis videos, mi protocolo de entrenamiento, mi protocolo de longevidad, mi protocolo de nutrición basado en ciencia, todo lo que hago para cuidarme no cambió. ¿Por qué? ¿Porque no estaba triste? No, sí estaba triste. No cambió porque Asmed ya vive desde el final. Es decir, que tiene un filtro de realidad que es antiprueba, o más bien a prueba de emociones pasajeras, dopamina barata, videos estimulantes, de repente algo que sea de la realidad 3D. Bien, creo que eso es parte importante del video de hoy, haberme abierto de esto y poder explicarte de que por favor no revises el 3D. Tú me dirás, Asmed, entonces ¿cuándo sé que el deseo llega? Si estás pensando en cuándo llega el deseo, sigues viviendo desde un estado de aquel que no tiene lo que quiere, porque aquel que ya tiene el Rolex ya lo posee, no está esperando a que llegue.
ya le pertenece. Si tú asumes de forma correcta un estado del deseo cumplido, no te enfocas en el deseo en particular, te enfocas en el estado de vivir en ese estado de conciencia para el cual ya es normal el deseo que tú quieres. El Porsche, el Rolex, la moto, el carro, el apartamento. Luego, inevitablemente y de forma segura, la realidad se va a reorganizar para ti, sin importar el cómo. Aquí no preguntamos el cómo. Ay, ¿cómo Asmed conseguiste el Rolex? Pudo haber llegado por un regalo de mi mamá, pudo haber llegado de repente porque ahorré, pudo haber llegado porque me fue increíble en el trabajo, pudo haber llegado porque me gané la lotería, pudo haber llegado porque una pareja me lo regaló, pudo haber llegado porque me lo encontré. El puente de incidentes, que justamente es el cómo uno llega a ese deseo cumplido de tenerlo en la realidad 3D, es irrelevante. Yo no sé cómo voy a llegar a los 100.000 suscriptores, pero voy a llegar. Yo no sé cómo voy a ser conferencista, pero voy a llegar. ¿Por qué? Porque estoy constantemente viendo en un estado sumido de que ya tengo eso. Y luego llegan las oportunidades. Me llegó una propuesta de repente de la alcaldía de la ciudad donde estoy. Me llega una propuesta para dar una conferencia en un podcast. Me llega, aumentan los ingresos. Pero no porque lo estoy buscando, sino porque la consecuencia inevitable de mi estado sumido es más dinero, más poder, más influencia, más alumnos, más clientes, más cuentas de trading ganadas, más operativas ganadas, mejor tema de cuerpo, un cuerpo más increíble, más músculos o más definición o más salud en temas de marcadores sanguíneos, etc. Espero que con esto te quede claro que manifestar no es para nada revisar la realidad 3D. Si la tienes que revisar, amigo o amiga mía, tristemente te debo decir que aún tienes que ver mis videos porque no estás manifestando. O más bien, como te diría yo y como lo he dicho, estás manifestando inexistencia del deseo. Y si quieres que exista ese deseo, lo que debes manifestar es en virtud y no en contra. ¿Cómo? Asumiendo el estado del ser del deseo cumplido independientemente de si tu pareja de 5 años rompe contigo, de si tu pared del fondo es de ladrillos o si de tu tos te impide grabar videos. Creo que algo que nunca voy a dejar de hacer es platicar y hablar con el ejemplo. Por eso me abro ante ti, por eso te cuento que no fallo, por eso te muestro aquí, cansado, con mis ojos de mierda, con el cabello aquí sin peluquear, que mañana me voy a peluquear un poco para arreglarme un poco el cabello. Aquí con cansancio, un poco menos elocuente de lo normal, sin el PDF típico, pero no fallando a mi persistencia en mi estado asumido. Y eso es lo que te invito a que hagas. No pongas excusas. Mi excusa es muy válida. Estoy en trasteo, ya es medianoche y además, pues como casi nunca fallo, ¿por qué no permitirme un día? Eso lo diría un puto mediocre. No alguien que vive desde el final del deseo cumplido, en mi caso, de mí en particular. El tuyo será completamente distinto. No siendo más, cuídate mucho, recuerda, comenta una ballena como siempre los últimos que llegan a mis videos. Y en este caso va a ser una ballena con un fuego para corroborar de que eres de los que eres capaz de soportar la dopamina no barata, sino que requiere consistencia de ver a alguien hablando durante más de 15 minutos. La lista de espera de la comunidad está abajo. Si realmente quieres pertenecer a un grupo de personas como tú que quieren cambiar sus vidas y aprender de manifestación, protocolos basados en ciencia, de un nutricionista como yo, de un magister como yo, trading profesional independiente de alguien como yo que lleva 7 años en los mercados financieros, que es economista, todo en un mismo lugar, sería alguien muy loco si no quisiera pertenecer a una comunidad donde vas a recibir tanto valor. Aparte de sesiones en vivos todas las semanas, todos los domingos, estoy intentando hacer, y lo haré durante todo el año, de que esa comunidad sea probablemente el cambio de tu vida. Tienes toda la información en la lista de espera. Solamente será el link a los primeros 100 enviados a la lista de espera. Luego quizá algún día la abro ya de forma abierta definitiva, pero por ahora solo los de la lista de espera serán el primer mes de miembros fundadores. Luego lo dejaré ya predeterminado seguramente, pero el primer mes o los 2 primeros meses, la lista de espera nomás, son los miembros fundadores. Te hablo Smet, economista, nutricionista, trader pro hace más de 7 años. Y si llegaste hasta acá, te voy a pedir una disculpa porque no grabo videos usualmente cansado, pero estoy en trasteo y no fallo a mi palabra. Y prefiero darte un mensaje que pueda despertarte y cambiarte la vida que acostarme y no traerte este mensaje. Cuídate mucho, nos vemos en un próximo video. Te hablo Smet, chao chao.